Neuroglía. La glía está constituida por células que forman parte del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Por cada neurona hay entre 10 a 50 células. En el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, protección, sostén, además forman parte de la barrera hematoencefálica. Regulan las concentraciones de iones en el microambiente intercelular, revestimiento, producen líquido cefalorraquídeo, mantenimiento del medio iónico de las neuronas, modulación de la velocidad de propagación de la señal, modulación de la sinapsis al captar parte de los neurotransmisores y recuperación de las lesiones nerviosas. Las células de neuroglía son astrocitos, oligodendroglía, células de Schwann, microglía, células ependimarias y células de satélite. Empezamos con los astrocitos. Los astrocitos son las más grandes células de la neuroglía, de forma estrellada, en las que su cuerpo celular da lugar a numerosas prolongaciones citoplásmicas de longitud y grosor variable, que pueden formar expansiones laminares que se adhieren a la membrana basal de los vasos sanguíneos, formando los llamados pies perivasculares, otras sobre el cuerpo o las dendritas de las neuronas, y aún otras prolongaciones astrocíticas que se extienden hacia la superficie del sistema nervioso central, forman expansiones que constituyen la membrana piaglial superficial por debajo de la pia madre. En el citoplasma, los astrocitos contienen ribosomas libres, glucógeno, mitocondrias y manojos de filamentos intermedios específicos, formados por la proteína ácida fibrilar GFAP. Se han identificado dos tipos de astroglía. En ellos encontramos astrocitos fibrosos y astrocitos protoplasmáticos. En los astrocitos fibrosos son las que se asocian de preferencia a las fibras nerviosas de la sustancia blanca y presentan pocas, finas, largas y rectas prolongaciones sin ramificar, dándole a la célula su aspecto típico de estrella en las impregnaciones argénticas. En los astrocitos protoplasmáticos poseen núcleo oval y vesicular que se concentran de preferencia en la sustancia gris, asociados a los pericariones, dendritas, terminaciones aciónicas, y sus prolongaciones son más cortas, gruesas y ramificadas que los astrocitos fibrosos. Los astrocitos tienen diversas funciones en el sistema nervioso central. Una de ellas es regular iones y residuos del metabolismo energético que se acumula en el microambiente neural, así como los iones de potasio, glutamato y gamma. Otro punto es que facilitan metabolitos para la actividad neuronal. El siguiente, modulan la composición y concentración de moléculas como neurotransmisores e iones en el espacio extracelular. El siguiente, suministran energía en forma de glucosa que entra en el sistema nervioso central a través de los astrocitos, siendo empleados por la neurona. Y por último, los pies vasculares intervienen en el metabolismo neural, de forma tal que sus productos tóxicos, medicamentos o nutrientes que se encuentran en la sangre antes de llegar a la neurona son metabolizados por los astrocitos, que forma parte de la barrera hematoencefálica. En procesos de lesión o traumatismo, los astrocitos se activan y se acumulan para formar tejido de cicatrización. Participan como sostén y guía en la migración del neuroblasto, en la neurogénesis, en el desarrollo embrionario y en el adulto. La siguiente célula son oligodendrocitos. Estos son más pequeños y con menos prolongaciones que la astroglía.
Su núcleo pequeño y esférico con abundante heterocromatina y su citoplasma contiene retículo endoplásmico rugoso, abundante, polirribosomas libres, aparato de Golgi desarrollado y un alto contenido en microtúbulos, tanto en el citoplasma que rodea al núcleo como en sus prolongaciones. Hay tres tipos de oligodendrocitos: los oligodendrocitos satélite, los oligodendrocitos interfasciculares, los oligodendrocitos perivasculares. En los de satélite están estrechamente en contacto con el pericarión de las neuronas o a las dendritas en sustancia gris. Los interfasciculares están asociados a los axones en la sustancia blanca del sistema nervioso central y su principal función es la formación de la mielina. En el proceso de la mielinización, el oligodendrocito puede formar mielina en diversos segmentos de diferentes axones. Sin en cambio, en los perivasculares se encuentran adyacentes a vasos sanguíneos. Las siguientes células son células de Schwann. En estas se originan de las crestas neurales y acompañan a los axones durante su crecimiento, formando la vaina que cubre un segmento de un axón de las fibras del sistema nervioso periférico, desde un segmento inicial hasta la terminación. La célula de Schwann posee un núcleo alargado y aplanado, aparato de Golgi pequeño y pocas mitocondrias. El resto del citoplasma de la célula de Schwann con el núcleo queda rodeado de la vaina de mielina y se le denomina neurilema o vaina de Schwann. En la vaina de mielina se encuentran interrupciones a intervalos regulares a toda la longitud del axón, que se denominan nodos de Ranvier, sitios donde se queda expuesto el axón. Los segmentos mielinizados entre dos nodos se denominan segmentos internodales y su longitud varía entre 200 y 1000 milímetros. Una célula de Schwann puede mielinizar solo un internodo de un solo axón, a diferencia del oligodendrocito, que puede mielinizar varios internodos de varios axones. Aunque una célula de Schwann solo puede mielinizar un axón, varios axones amielínicos pueden estar envueltos por una célula de Schwann. La siguiente célula es la microglía. Son los macrófagos del sistema nervioso. Su nombre hace referencia a un pequeño tamaño. Presenta un denso núcleo pequeño, alargado y prolongaciones largas y ramificadas. Su citoplasma es escaso. Contienen lisosomas, cuerpos residuales y prolongaciones cortas e irregulares. Se encuentran distribuidas en mayor número en la sustancia gris. Su origen es en la médula ósea y funcionan como fagocitos para eliminar los desechos. Cuando existe un daño en el sistema nervioso central, la microglía se puede transformar en reactiva como fagocitosis activa y actúan como células presentadoras de antígeno. Presentan el antígeno común leucocítico y el antígeno de histocompatibilidad clase 2, propio de las células presentadoras de antígeno. Células ependimarias. Forman un tipo de epitelio cúbico o cilíndrico simple. Son células con cilios y microvellosidades, núcleo esférico. Su citoplasma contienen abundantes mitocondrias y haces de filamentos intermedios. Forman parte de los plexos coroideos y revisten los ventrículos cerebrales y al conducto del epéndimo que recorre la médula espinal. Producen el líquido cefalorraquídeo y los cilios de las células ependimarias permiten la circulación de dicho líquido.
Se unen entre sí por complejos de unión similares a los epiteliales, pero carecen de forma de oclusión, de modo que el líquido cefalorraquídeo se comunica con los espacios intercelulares existentes entre las células nerviosas y la glía. Presenta, además, largas prolongaciones en su zona basal que se asocian a las prolongaciones de la astroglía. En la base del tercer ventrículo se encuentran células ependimarias especializadas llamadas tanicitos ependimarios, que envían prolongaciones hacia neuronas, neurosecretoras y vasos sanguíneos del hipotálamo. Se ha sugerido que los tanicitos transportan líquido cefalorraquídeo hacia las neuronas del diencéfalo. Las siguientes células son células de satélite. Son células cúbicas pequeñas de sostén que rodean a los somas de las neuronas pseudounipolares de los ganglios raquídeos y simpáticos. Estas rodean por lámina basal y separan a las células nerviosas del estroma fibrocolagenoso y presentan en el tejido del sistema nervioso periférico. En los ganglios paravertebrales y periféricos, las dendritas y los axones se introducen entre las células satélite para establecer sinapsis. La función de estas células es de sostén y contribuyen a mantener, así como regular, el microambiente alrededor de las neuronas ganglionares.